personalizada desde bebés hasta la tercera edad. Rehabilitación neurológica, hidroterapia, Centro de Rehabilitación Integral y Entrenamiento Deportivo Elfis, Nicaragua 58, Banda Norte, sucursal Centro, San Martín 1252. Necesitaremos un programa de 1 hora para describir todos los avatares económicos de la Argentina, resumiendo la semana, pero lo va a hacer en 15 minutos porque la didáctica que tiene le alcanza y le sobra. Javier Vicen, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va, Guille? No, y además porque el mío no es sonso y la productora me mata. Ay, no me diga, pero por favor, no, usted sabe que es como los perros que ladran pero no muerde. Entonces, por las dudas no vamos a tentar el destino, ¿no? Bueno, lo que menos se habla me parece que es lo más importante, ¿no? La dificultad que hay del gobierno de ponerle un techo en el 4% al índice de precios de inflación mensual, perdón. Pareciera que eso ahora se transformó en piso, que es difícil de sostener. Y justamente iba a empezar por ahí, mira, 25.5, 26, 13.2, 11, 8.8, 4.2, 4.6, 4.2. Esa es la dinámica de la inflación en los últimos 9 meses. Arrancamos del 25.5 de diciembre, que Milei dice que no es de él, ese fue el mes de la devaluación, fue bajando, y en los últimos 4 meses la inflación está en torno al 4%, como decís, ¿no? Con esta trayectoria, que la verdad que no se habla, la acumulada de los 8 meses de este año que tenemos medición es 94.8, o sea que vamos a estar llegando en nada al 100% de inflación. Ahora, no se habla porque Milei que dijo, y hay parte de la ciudadanía que le creyó, que íbamos a una hiper de 17.000%. Entonces, esta trayectoria que estoy destacando es un éxito, ¿no? Pensábamos en el 17.000%. Ahora yo podría anualizar el 4% de piso y ¿cuánto tendríamos de inflación? Tendríamos una de las inflaciones, sacando la del año pasado, una de las inflaciones más altas de los últimos 10 años. Bien, que es lo que vamos a tener este año y que si sigue así vamos a tener el año que viene, con este piso del 4%. Pero Javier, con el agravante de recesión, pérdida de empleo, apertura de importaciones, con un escenario que, en lugar de propender a la dinámica del consumo interno, la congeló, la frenó, impactando sobre todo en asalariados y en jubilados. Sí, y acá lo preocupante es, sigue siendo la estrategia del gobierno la de deprimir la demanda agregada, es decir, retraer el consumo, retraer la inversión, ¿no? Destruir el empleo, que las consecuencias de la destrucción del empleo es menos pymes en la Argentina por la apertura importadora, son menos dólares para fortalecer las reservas del Banco Central, son más riesgo cambiario, pérdida de competitividad, ¿no? Un cóctel bastante explosivo que ya hemos visto en otras épocas de la Argentina, en los años 90, en los finales de los 70, y terminó mal, ¿no? Es parte de las inconsistencias del programa económico que ya son muy evidentes, son un elefante en un bazar, las inconsistencias. Y se ve en el índice de precios, Guille, en el índice de precios en el IPC, está claro, está ahí. Para muestras dicen que sobre un botón. Vamos a analizar el índice de precios de agosto. Tenemos 4,2% de la inflación, es el promedio ponderado, ¿no? Teniendo en cuenta las distintas divisiones que mide el INDEC, con el peso que tienen esas divisiones dentro de la canasta que mide INDEC. Tenemos 7% de inflación en servicios, 6.6%
en educación, 5.1 en transporte, 4.9 en comunicación, 4.8 en restaurantes y hoteles. Esas son las divisiones que mide el INDEC, entre todas las divisiones que mide, que están por encima del promedio de 4.2. ¿Qué característica, qué particularidad tiene? ¿Qué vemos ahí? Que 6 de 7 de las divisiones que están por encima del promedio son servicios. Y 5 de 7 son servicios regulados. Son los más altos, los que dieron más alto. Bueno, y abajo del 4.2 tuvimos alimentos, que una inflación del 3.6, y textiles del 2.1, que no son regulados, y son bienes. Ahora, ¿por qué cae la inflación en alimentos y en textiles? Porque cae la demanda. Son consumos, a pesar de ser consumos, que la gente, algunos, como el caso de los alimentos, intentan no reemplazar, pero caen. Y los otros, todos los otros que suben, con excepción de restaurantes y hoteles, son servicios que están en manos de empresas oligopólicas o monopólicas que no se pueden reemplazar, ¿no? La luz, bueno, hacemos todo lo posible por pagarlas. ¿Qué está pasando? Mira, está pasando que tenemos una inflación en servicios muy alta, y esto el gobierno no quiere verlo, o quiere que no lo veamos. Una inflación en servicios que dio 6,5 en agosto, y una inflación en bienes que dio 4,1. De los cuales, casi 6% de la inflación en agosto, si la discriminamos, son en servicios regulados, ¿no? Y que el gobierno va a necesitar seguir ajustando esos servicios regulados. ¿Por qué? Porque lo necesita para sostener el equilibrio fiscal del que se vanagloria el gobierno. Porque eso, si no lo hace, si no sigue subiendo tarifas, implica subsidios que tienen que salir del presupuesto nacional. Esta es la complejidad del programa económico, que necesita de lo que vos decías, de una caída en la demanda que se ve reflejado en el precio de los bienes en la economía, que si menos demanda no se pueden convalidar o traer aumentos de costos, y esos aumentos de costos que son producto de la suba de tarifas en los servicios públicos, que ahí está pegando la inflación, o ahí se está notando la inflación ahora, reducen la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas, poniéndola al borde de la quiebra, al borde de la bandera roja. Bien, no está cerrando, Guillermo, esto no cierra, por más que en los oficialistas y los defensores del oficialismo que dicen no ser oficialistas lo estén diciendo, ¿no? Y a su vez se suma algo más a todo esto, lo que está pasando con el dólar. Sí, una inflación del 4%, con un piso del 4%, y un dólar que se mueve al 2%. Esto es, a su vez, la otra amenaza que tienen las pequeñas y medianas empresas. Y la gente, a su vez, lo que está pasando es que esta inflación, que del 4,2%, la siente mucho más. ¿Por qué? Porque la ponderación que tienen los servicios en la canasta básica que mide INDEC no está reflejando la realidad de los hogares en Argentina. Es decir, los alimentos representan mucho del índice de precios, entre ellos, por ejemplo, la carne vacuna, que la gente ya ha dejado prácticamente de consumir o consume lo mínimo e indispensable. La esperanza del gobierno, porque, a ver, Milei dice, esto ya va a pasar, ¿no? Y vamos a seguir pisando el dólar, vamos a seguir aumentando tarifas, vamos a seguir con el equilibrio fiscal. La esperanza del gobierno, ¿cuál es? Es el blanqueo de capitales, el ingreso de inversiones por el RIGI, y que ingrese dólares por un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto se consigue, Guillermo, bajando bienes personales, ¿no? Para que ingresen al blanqueo, y bajando impuestos como a las ganancias de las empresas, de las grandes empresas. Todo esto cuesta varios puntos del PBI en materia de recaudación. Y casi idéntico, han hecho la cuenta algunos, casi idéntico a los puntos del PBI
que el gobierno no está dispuesto a darle a los jubilados y a darle el presupuesto universitario, dos de los vetos de Milei. Un veto que ya se concretó, que es a la actualización de las jubilaciones, y el otro veto que se va a concretar, que es aumentar el presupuesto universitario. Esto quiere decir, Guillermo, que plata hay, ¿no? Pero depende para quién, ¿no? Es como el asado que prometió Milei, ¿no? Milei escribió en Twitter hace unas 10 horas aproximadamente que va a haber asado para los 87 héroes que en Olivos, ¿no? El asado va a ser en Olivos, va a ser en Olivos el próximo martes, ¿no? Porque esos 87 héroes defendieron el equilibrio fiscal. ¿Quiénes son los 87 héroes? Son los diputados que no permitieron el rechazo del veto al aumento de 15.000 pesos a los jubilados. Cierran el tuit Milei con el clásico ya, viva la libertad, carajo, ¿no? Escribe eso Milei llamativamente en momentos en que el consumo de carne en la Argentina está en mínimo histórico. No, el consumo de carne es el menor en los últimos 100 años. Escribe eso Milei, que va a haber asado para los 87 diputados héroes que ajustaron a los jubilados, cuando hay una porción importante de los niños en la Argentina que se va a dormir sin comer, ¿no? El domingo Milei anunciará el presupuesto, una cosa inédita que un presidente exponga el presupuesto del próximo año, y ahí va a mostrar que va a seguir ajustando a los jubilados, a los niños, ¿no? Mientras va a celebrar el martes ese ajuste con 87 diputados. Asado es lo que está proponiendo Milei para unos pocos y show para el resto de los argentinos. Buen fin de semana. El lunes analizamos los anuncios de Milei en el Congreso. Muy amable. Bueno, Guille, gracias. Me va a tocar trabajar el domingo, sí, por favor. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau.